Hoy analizamos el LG 27GR93V, un monitor de 27 pulgadas, resolución 4K, una frecuencia de 144 Hz y un tiempo de respuesta en su mejor configuración, sin overshot, de unos 5 milisegundos. Un monitor súper potente, compatible G-Sign y FreeSync Premium, puerto HDMI 2.1 para consolas y unas coberturas de color muy buenas, aprovechando tanto el SDR y el HDR. Vamos a verlo en profundidad, ver color, brillo, vamos a calibrarlo, ver cómo funciona también con juegos de consola, de PlayStation 5 y también de PC, y te diré al final si creo que es una buena opción ahora mismo. Lo he visto por unos 488 euros. Empezamos. El diseño es el clásico de la serie Ultra Gear, acabado en negro mate y plástico de buena calidad. Los marcos son delgados y me recuerda mucho al LG Ultra Gear 27GS75QB que analicé hace poco. La base tiene forma de V y es bastante estable, pero como pasa con estas bases, si lo tienes ajustado en altura máxima, al tocar el menú se tambalea un poco. La parte de atrás tiene un diseño con forma de panel con iluminación RGB en los laterales, queda guapo. Y para los cables un clip que se puede quitar. Además tienen los puertos accesibles, esto me encanta. En cuanto a ergonomía es bastante completo, ajuste de altura 11 centímetros, inclinación de -15 a 5 grados, rotación vertical en sentido horario, pero no tiene giro lateral. Para eso puedes montarlo en soporte BESA 100%. El LG 27GR93V monta un panel IPS de 27 pulgadas con resolución 4K. Al igual que el Gigabyte M28U, tiene una altísima densidad de píxeles por la relación pulgadas-resolución. En esta categoría, estos monitores de 27 pulgadas suelen tener una resolución de 1440p. Así como el Gigabyte M28U que analicé, tiene una densidad de píxeles muy alta precisamente por esa resolución 4K, y eso se agradece por ejemplo en tareas del día a día, ofimática, productividad en general. El contraste nativo es de 1021:1, flojete, pero lo típico de los IPS, así que en habitaciones oscuras notarás que los negros son más grises. El panel tiene un acabado mate con una capa antirreflejos no muy agresiva, en entornos con más luz no lo vas a notar tanto. Y comparando con otros IPS, pues tiene un valor estándar. Normalmente los fabricantes indican 1000:1, que es el típico en estos paneles. Todo por encima, mejor. Todo por debajo, peor. Los ángulos de visión son muy buenos, desde los laterales los colores se mantienen bien, muy similar a otros monitores IPS 4K. En este monitor el IPS Glow es moderado, como siempre digo depende de lo que te toque. En las esquinas es donde más lo notarás, con brillo máximo en escenas oscuras he visto ligeras fugas de luz. Tiene un modo sRGB que, aunque como suele pasar capa la nitidez, gama y temperatura, te deja tocar brillo, contraste y los valores RGB. El monitor viene muy bien calibrado de fábrica. Usando el modo sRGB por defecto he medido una temperatura de color de 6923K. Se distancia un poco del punto ideal 6500, por lo que la imagen tiene un ligero tinte azul. Una gama que se desvía al subir el brillo. En sombras está por debajo y con más luz sube lo que oscurece los tonos claros. Además, el balance de grises es aceptable, pero tiene una desviación en el canal azul y caída en el rojo. En cuanto al gamut, hay desviaciones en colores saturados, sobre todo verdes y rojos. Y el delta de promedio es de 1.82 y el máximo 6.15, por lo que la precisión de color es insuficiente. Por defecto, si lo usas para jugar y para ver contenido multimedia, con la calibración que viene de fábrica, no está tampoco mal. Pero lo curioso es que yo no sabía es que LG tiene el Calibration Studio, donde con este software puedes calibrarlo, y de hecho he probado hacerlo también con la validación, aunque al final me he quedado con DisplayCal. Después de calibrarlo usando el modo Gamer 1, tenemos una temperatura estable de 6562, el gamma ya es estable manteniéndose en 2.2 todo el rango, el balance de grises también es estable dentro del +/-5%, antes la desviación era de +35 en azul y -25 en rojo. Y ahora el monitor representa mejor el estándar sRGB sin sobresaturaciones ni desviaciones. Y el delta E mejora, el promedio 0.28 y el máximo no llega a 1. La mejora aquí sí que se nota. Y para medir el punto blanco he usado esta configuración RGB. En el rojo el 44, el verde 46 y 51 en azul. Usando este modo y el perfil ICC que te dejo en el grupo de Telegram lo tendrías ya calibrado. La cobertura de color es muy buena, cubre el 99.7 sRGB, 88.9 Adobe RGB y 94.8 DCI-P3. Son valores relativamente buenos para ver contenido HDR y disfrutar del brillo en los juegos. Incluso puedes usarlo pues para trabajos de edición y fotografía, aunque como siempre digo, si quieres más precisión obviamente necesitas otro tipo de monitor. Como híbrido está bien. El brillo máximo SDR es bueno, llega a 477 nits en pantalla completa y el brillo mínimo es algo alto con 76 nits. Puedes disfrutarlo en habitación con más luz. Y comparando con otros monitores de 27 pulgadas, 4K y una frecuencia similar, se sitúa también de los más altos. El monitor tiene display HDR 400, llega hasta 542 nits, pero para ser un HDR básico no está mal.
Al no tener atenuación local, los negros en HDR pueden verse algo grises. Puede sobreexponer escenas brillantes y levantar demasiado las sombras, por lo que se perderían esos detalles. Con el HDR activo, dentro del modo juego, se reducen los perfiles de imagen que teníamos en el modo SDR, pero seguimos teniendo los personalizados y se puede ajustar casi todo, a diferencia de otros monitores que capan estas opciones. El efecto HDR lo que hace es aumentar el contraste y la saturación para que el contenido sea más impactante, como si fuera HDR. En este caso ves que está desactivado, no es HDR como tal, la señal es SDR. Lo que pasa es que ese contenido supuestamente lo impacta o lo mejora. A mí personalmente no me ha gustado mucho y me quedo con el modo personalizado. Si quieres ya un HDR superior en cuanto a brillo, te recomiendo que vayas a los mini LED o que vayas a un OLED directamente, que eso va a ser un HDR mucho más vivo. Además tiene un modo de retroiluminación variable que ajusta el contraste dinámico en HDR, aunque hay varios niveles que pueden generar flickering y blooming. No lo recomiendo usar, la verdad. Y comparado con otros de las mismas características, pues el HDR, el brillo pico sería más elevado, pero normal, aunque como comento, es que siempre es un HDR normal básico, todos estos que ves, excepto por ejemplo el AOG, que ya sube con el panel VA a 790 nits, ahí se nota más. La uniformidad del brillo es decente, hay desviaciones ligeras en las esquinas y he visto ligeras fugas, pero muy poco, comparado con otros. No he visto nada grave, aunque que sepas que depende de la unidad que te toque podría haber halos en los bordes y lo notarás si juegas con brillo a tope en habitación oscura. El monitor tiene varios perfiles de imagen en su modo juego, el jugador 1 y 2 que son personalizables, el FPS, RTS, el vivo que aumenta la saturación de los colores, lector, efecto HDR que simula el HDR, en fin, sRGB y perfiles guardados si usas el G Calibration Studio. Como siempre digo, recomiendo usar el modo jugador 1 con ajustes manuales. Normalmente los modos bloquean ajustes. Y jugando en juegos de PC, saca 144 Hz con la resolución 4K y todo va bastante fluido, con imágenes nítidas. También depende de lo que juegues, pero los colores se ven muy poco sobresaturados y me ha gustado la experiencia. En PlayStation 5 y Xbox soporta 4K a 120 Hz a través de HDMI 2.1 con VRR activo, importante. Probando los clásicos que tengo, pues para testing en PS5, los detalles en el Horizon se aprecian muy bien. Vale que me gustaría más brillo en HDR, pero aún así todo va muy fluido. Y jugando a Call of Duty, el Spider-Man, el Mortal Kombat, con el brillo máximo creo que se aprovecha muy bien la PlayStation 5. Este LG viene con 4 niveles de overdrive: apagado, normal, rápido y más rápido. Con el overdrive apagado a máxima frecuencia tiene un tiempo de respuesta de unos 9 milisegundos. Con el overdrive en normal unos 6,5 y no hay prácticamente overshot. Es más lento que el siguiente nivel, pero la calidad de imagen es más estable. En rápido está bastante bien, llegando a 5 milisegundos y con un poco de overshot. Con el más rápido ya llegas hasta 3 milisegundos más o menos y el overshot es extremo y se produce el ghosting inverso. El mejor modo yo creo que es el rápido, llegando a un tiempo de respuesta entre 4,5, 5,5, depende de las mediciones. Y de nuevo, comparando con otros de la misma categoría, está en un rango intermedio, teniendo en cuenta que todos estos tiempos de respuesta Grey to Grey están en configuraciones con poco overshot, ya que pueden bajarse estos números incluso más, pero a cambio obviamente de sacrificar la imagen. Es compatible con FreeShine y G-Shine y tiene varios modos VRR con su menú, cosa que no he visto en otros. Puedes apagarlo, el básico y el extendido. Con el modo básico el flickering es mínimo, usando el overdrive en normal. Con el modo VRR extendido ya sí que se puede apreciar un ligero flickering, pero muy poquito. Y vale, no soy muy bueno tomando imágenes del tesufo, pero voy progresando. Básicamente se nota que el super rápido genera ghosting inverso y los otros niveles de overdrive no se aprecia apenas ghosting a máxima frecuencia. Como suele pasar en estos monitores, el modo normal y el rápido suelen ser los mejores, en este caso son los más equilibrados. El súper rápido ya el overshot se dispara, aunque consigues un tiempo de respuesta espectacular, pero obviamente con muchos artefactos. De hecho, te recomendaría jugando a FPS que varíes el VRR, tanto el básico como el extendido, para ver un poco cuál es la mejor opción y que tengas la imagen más nítida y reduciendo totalmente el ghosting. Ahí tienes que ir probando. Al igual que el Gigabyte M28U, la densidad de píxeles es de 163 ppi, 4K en 27 pulgadas. Los textos se ven muy bien. El panel usa una estructura de subpíxeles sRGB y no he notado fringing en los bordes, además de que el acabado mate del panel ayuda. Hay gente que no le gusta un texto tan pequeño, pero de todas formas por defecto Windows lo escala al 150%. El input lag es bajo a 144 Hz, 4,5 milisegundos, a 120 Hz unos 5 milisegundos y a 60 Hz no sube tanto como otros, unos 10 milisegundos. Y de nuevo, comparado con otros,
tiene un valor más alto, pero la franja donde se mueven estos monitores no varía mucho, es prácticamente igual. El menú se controla con un joystick, así que es muy cómodo. Además tiene una salida de cascos con DTS que simula un entorno de sonido envolvente 3D. Puedes seleccionarla en el menú. Te doy una configuración manual que puedes usar en modo juego, te diría el custom, en el modo gamer 1. En imagen el brillo lo puedes subir bastante, yo lo pongo entre 80 y 100, eso como quieras. El contraste directamente lo dejo en 70, que es como viene también, y la nitidez también en 50. El gamma lo tengo en modo 2 y la temperatura pues utilizaría el modo usuario, y en el RGB ya los valores pues de 44, 46 y 51, que son los que he usado para sacar el punto blanco. Luego ya instalas el perfil ICC que te dejo en el grupo de Telegram y perfecto. En ajustes de juego, aquí tienes el Adapt Design, lo puedes poner extendido o básico, pero si notas flickering en extendido, cámbialo al básico. Estabilizador de negros, pues como quieras. En tiempo de respuesta lo puedes poner, por ejemplo, en rápido, que está bastante bien, y ya está. Si prefieres usar el modo sRGB para evitar sobresaturación para trabajar, el brillo te cae. Pero lo bueno, que sí que es verdad que lo puedes subir, no lo capa. Así que incluso puedes meter los valores sRGB, cosa que está bastante bien. Vamos a ver muy rápido el menú completo. Ahí ves los diferentes perfiles que ya hemos visto. No lo vamos a entrar en profundidad porque los hemos visto. En el ajuste de juego, pues el Adapt Design, estabilizador de negro, ya has visto tiempo de respuesta, crosshair, el contador de FPS, reiniciar pues esta configuración. En imagen, brillo, contraste, nitidez, gamma, temperatura de color, el RGB, que también hemos visto. Y aquí tienes los 6 colores, la función de FC y reiniciar la imagen. En entrada, pues las entradas que tienes, la relación de aspecto puedes cambiar a 4 tercios y poco más. En idioma, pues general, modificaciones de teclas, el DTS Headphone, que es lo que hablábamos, dependiendo de lo que estés viendo, pues puedes ponerlo, ese audio 3D, unos modos de suspensión y poca cosa más. En la caja tenemos la base, el brazo, clip para los cables, otro clip, fuente de alimentación, cable USB-B, cable HDMI, cable DisplayPort, documentación de usuario y la pantalla. En puertos viene bien equipado, un DisplayPort 1.4 con DSC que saca 4K 144 Hz, dos HDMI 2.1 con ancho de banda completo de 48 GB por segundo, un USB-B upstream, dos USBs a 3.0 y un jack 3.5 DTS Headphone compatible con audio envolvente virtual que hemos visto. Sería genial que incluyera un USB tipo C con DisplayPort Alt-Mode de carga y también con el KVM, como tienen otros monitores de esta categoría, como por ejemplo el Gigabyte M28U, que lo tienen, pero viene bastante equipado. El precio lo he visto por unos 488 euros en Amazon y 500 euros en PC Componentes. Otros parecidos, está la versión de 32 pulgadas, el LG 32GR93V, que además tiene mejor ergonomía y mejor color HDR. Lo demás son bastante parecidos, visto por 540 euros en Amazon. También está el MSI Mag 274 UPF, con un rendimiento muy parecido, pero el MSI tiene USB-C y KVM. La versión E2 del MSI sí que tiene más frecuencia, visto por 595 euros. Y otra opción interesante es el Asus ROG Suite PG27UQR. Tiene una frecuencia superior de 160 Hz con un brillo máximo HDR mejor. Eso sí, visto por 649 euros. Como siempre, vamos a ver los pros y los contras del monitor. Lo primero, la resolución 4K en 27 pulgadas. Muy buena cobertura de color, incluso teniendo un HDR más o menos básico, el tener esa cobertura de CIP3 tan elevada, se disfruta mejor el HDR. Aprovecha muy bien la PlayStation y la Xbox, además con VRR compatible. Tiene unos buenos tiempos de respuesta. El brillo SDR de serie está muy bien. Y creo que tiene una buena relación calidad-precio. Como contraste, lo primero, el contraste algo bajo, es típico de los IPS. El HDR, que es limitado. Flickering en VRR usando el modo extendido, que puede pasar. El brillo mínimo es bastante alto ya de serie. Y no tiene USB-C ni KVM. Creo que dentro de su categoría este monitor es muy equilibrado y es súper versátil tanto para jugar como para trabajar. Viene muy bien equipado y aunque el HDR flojea, todo lo demás me gusta mucho. De hecho, si quieres una versión superior, es decir, de tamaño, tienes el LG 32GR93V, que ese tiene 32 pulgadas en vez de este 27 pulgadas, también resolución 4K. He echado en falta el USB tipo C y el KVM, pero si bien es verdad que hay monitores 4K que tienen HDMI 2.1 y el precio se dispara. Y como siempre te dejo el perfil ICC calibrado en el grupo de Telegram de este monitor y de todos los que voy analizando, y además voy poniendo las ofertas que voy encontrando de este monitor y más periféricos. Si por casualidad tienes este modelo o otro de la serie, el LG Ultra Gear, me gustaría saber el modelo y la experiencia que has tenido, también tu configuración que usas para gaming y para trabajar, simplemente para tener más modelos y poder testar estos productos y enseñarlos a la comunidad. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier cosa déjamela en los comentarios.
intentaré responder lo antes posible. Un abrazo y hasta la próxima.